Hola, Nosotros somos el equipo 2 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, del grupo 5 y B3 del año 2020-2021, y presentaremos en este video la historia del benceno. Bueno, antes de conocer su historia, debemos preguntarnos qué es el benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático que dispone de 6 átomos de carbono y tiene estructura de anillo. Se trata de un líquido altamente inflamable donde sus vapores forman mezclas explosivas con gran facilidad e incoloro que se emplea como reactivo y como disolvente. Tiene las siguientes propiedades físicas. Un hidrocarburo es un compuesto de tipo orgánico que combina átomos de carbono y de hidrógeno. Su forma molecular, por lo tanto, está basada en el enlace de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, en cadenas que pueden ser ramificadas o lineales y cerradas o abiertas. El benceno tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, que componen un hexágono. En los vértices de esta figura aparecen los átomos de carbono, con 3 enlaces simples y 3 dobles, que se sitúan en posiciones alternas. Es uno de los productos químicos más utilizados en todo el mundo. Se emplea para la elaboración de nylon, resinas, plásticos, lubricantes, gomas, detergentes y pinturas. Incluso se usa el benceno para producir pesticidas y ciertos medicamentos. A nivel mundial, el benceno se encuentra en el petróleo crudo y se produce en incendios forestales. Y bueno, ya que conocemos un poco acerca del benceno y algunos de sus usos, veamos un poco de su historia. este fue descubierto en 1825 por el científico inglés Michael Faraday, cuando los propietarios de la fábrica de gas del alumbrado de Londres le pidieron que encontrara una solución al problema que durante el invierno, con el frío, el gas perdía su capacidad de producir llama. Faraday se dio cuenta de que con el frío el gas se condensaba y se acumulaba en el fondo de las botellas en forma de líquido transparente y aromático. Así fue como Faraday descubrió el nuevo hidrocarburo, el benceno. Para mediados del siglo XIX se conocía la fórmula molecular del benceno C6H6, pero no se sabía cómo se disponían los átomos en su estructura química. Entre 1857 y 1858, Frederick Auguste Kekulé desarrolló una teoría sobre la estructura química orgánica basada en dos nociones. Uno, la tetravalencia del carbono, en donde los átomos del carbono tienen 4 electrones en su última capa y así pueden formar 4 enlaces con otros átomos. Y dos, la capacidad de sus átomos de formar enlaces entre ellos. Frederick Auguste Kekulé hizo estudios postdoctorales de química en París, Suiza y Londres. Y cuando vivía en la capital inglesa, solía pasar las veladas charlando con su amigo y colega Hugo Müller en Islington. A menudo hablaban de química. Luego, Kekulé volvió a su casa en Clapham Common, al otro lado de la ciudad, en los autobuses de la época. Un omnibus arrastrado por un caballo. Una noche de verano, durante el camino de regreso a casa, Kekulé cayó en una ensoñación acompañada por el ruido de los cascos del caballo y el movimiento del carruaje. Según él mismo cuenta, vio como unos átomos de carbono bailoteaban delante de sus ojos y se combinaban entre ellos. De vez en cuando, dos átomos pequeños se unían y formaban otro átomo mayor. Un átomo grande abrazaba a dos átomos más pequeños. Átomos aún mayores se hacían con 3 e incluso 4 de los pequeños, o se unían por pares. Mientras todo el conjunto seguía en danza, Kekulé vio como los átomos más grandes conformaban una cadena, arrastrando a los más pequeños consigo por fuera de la cadena. Cuando el conductor gritó Clapham Road, que era donde bajaba, Kekulé despertó y pasó la noche dibujando esquemas sobre lo que había soñado. Este fue el origen de su teoría estructural de la química orgánica. 7 años más tarde, Kekulé tendría otro sueño. En esta ocasión, Kekulé ya no vivía en Londres, sino en Gante, Bélgica, en cuya universidad fue profesor. Sentado en su estudio a oscuras, frente a la chimenea, seguía pensando en la estructura del benceno, aún irresuelta. Se durmió y vio de nuevo a los átomos bailando ante sus ojos, largas filas de átomos moviéndose como serpientes.
De pronto vio cómo una de aquellas serpientes se mordía su propia cola, resolviendo así, en un sueño, el misterio de la estructura del anillo de benceno. A continuación veremos algunos ejemplos de aplicaciones del benceno, como por ejemplo el tolueno, el cual se utiliza en explosivos, el fenol, que se utilizaba como desinfectante, pero debido a su alta toxicidad fue reemplazado. La anilina, la cual es la base para realizar colorantes en la industria textil. El nitrobenceno, el cual se utiliza en pinturas, resinas y aceites, por nombrar algunos ejemplos. Y por último, el ácido benzoico, el cual se utiliza como conservador para alimentos. Bueno, esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por vernos.